Gracias. No sé si sí, dale ahí al botón grande. Aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, señorías, por invitarme a participar en esta comisión. Soy Vanessa López, cofundadora y directora de la Fundación Salud por Derecho. Somos una organización de defensa de los derechos humanos que nos dedicamos a defender el derecho a la salud y trabajamos fundamentalmente en tratar de cambiar el sistema de innovación de medicamentos para asegurar que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos que necesita y a un precio asequible. También en impulsar una buena respuesta a las pandemias de SIDA, tuberculosis y malaria por parte del Gobierno español y por otra parte también en asegurar el acceso a la salud de todas las personas y muy especialmente población migrante indocumentada en nuestro país en este momento. También Salud por Derecho coordina la plataforma No es Sano, que es una campaña en la que forman parte organizaciones como la Sociedad Española de Salud Pública, la OCU, la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, No Gracias, Médicos del Mundo, la CECU, y creo que no me dejo a nadie más. Y bueno, algunos de estos compañeros y compañeras ya han comparecido aquí. El objetivo de mi intervención va a ser compartir con ustedes una foto sobre la situación actual, sobre dónde estamos. Y también tratar de hacer un relato de qué se ha hecho, ¿no? Qué hemos hecho bien, qué se ha hecho mal y sobre todo también qué tendríamos que estar haciendo, ¿no? Porque todavía hay margen para reconducir las cosas y hay posibilidades para hacer un cambio de rumbo importante. Lo primero que tengo que decir es que es una obviedad que el éxito, ¿no? de la vacunación en nuestro país. Hoy en día, pues el 82% casi de la población española tiene la pauta completa de vacunación y en el caso de Europa hablamos del 70% más o menos, ¿no? Esta realidad positiva pues contrasta con la desigualdad insoportable que se da en el resto del mundo. En los países de bajos ingresos, sobre todo en África subsahariana, apenas el 10% de la población tiene la pauta completa y hay países, por ejemplo, como Sudán, que no alcanzan ni el 4% de población vacunada con 2 dosis. Esta situación que uno podría pensar que se debe a los escasos recursos que tienen estos países, en realidad se ha debido sobre todo a una actitud de acaparamiento y de nula solidaridad por parte de los países ricos, ¿no? Al inicio, cuando estaban disponibles, ¿no? Al inicio iniciarse las campañas de vacunación y cuando las vacunas estaban disponibles, ya los países ricos, a pesar de que suponen el 14% de la población mundial, compraron el 54% de las vacunas disponibles. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, hasta el momento se han comprado 4.200 millones de vacunas, cuando nuestra población apenas llega a 500 millones, es decir, se han comprado 10 vacunas casi por ciudadano o ciudadana. Otro dato también para ilustrar la desigualdad terrible, y esos son datos, por ejemplo, del mes de noviembre. Los países ricos han suministrado en los últimos 3 meses más terceras dosis, más dosis de refuerzo que toda la totalidad de vacunas que se han puesto en los países pobres en todo un año, ¿no? Por tanto, creo que esta falta de solidaridad y de humanidad no únicamente ha hecho que personas en esos países fallezcan, mueran, sino también que desde el punto de vista de salud pública es poco inteligente, ¿no? En una pandemia como la que tenemos, si las poblaciones siguen sin estar vacunadas, las nuevas variantes van a seguir surgiendo y lo estamos viendo de forma cotidiana. Otro punto importante para situarnos es que necesitamos nuevas vacunas, ¿no? El éxito
de poner en el mercado un número importante de vacunas es innegable, pero todavía necesitamos mejores vacunas que tengan mayor capacidad para eliminar la transmisibilidad del virus, ¿no? Y esto, igual que también necesitamos nuevos medicamentos y tecnologías que puedan lidiar con la enfermedad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque significa que la agenda de investigación continúa, que los esfuerzos de investigación deben de continuar y que, por tanto, los esfuerzos de inversión pública van a estar ahí y necesitamos, en este aspecto, hacer las cosas de un modo diferente, ¿no? Y ahora me referiré a ello. También algo que yo creo que es importante resaltar sobre la situación actual es que las donaciones, que son pues las estrategias que los países ricos han puesto sobre la mesa para tratar de que los países pobres tengan acceso, no son suficientes. Conocíamos hace un par de días que el Gobierno español ya ha puesto a disposición de los países, algunos países, sobre todo América Latina, pero también en África, 50 millones de vacunas. Pero si miramos a lo que han venido haciendo el resto de países, pues no se han alcanzado los compromisos, ¿no? Hace meses los países más ricos del planeta comprometieron donar 1,8 millón, perdón porque lo digo en 1.800 millones de vacunas, estoy con los billions, para los países pobres, pero hasta la fecha, y estamos hablando del mes de noviembre, se habían distribuido en torno a un 18%. Es decir, tampoco ha funcionado. Y luego, por otra parte, ¿no?, también tenemos que tener en cuenta que se están haciendo las cosas mal a la hora de despilfarrar, ¿no?, vacunas. Hace unos meses el British Medical Journal alertaba de que para 2022 corrían el riesgo de que casi 4.000 dosis de vacunas iban a caducar sin que además fueran donadas a estos países, ¿no? Es decir, un despropósito, ¿no? Millones de personas todavía sin vacunar a estas alturas, dosis acaparadas por los países ricos que no estamos utilizando o que se van a despilfarrar, e inmensas cantidades de dinero público que no están siendo bien gestionadas, ¿no? Y aquí me gustaría ir. Y voy a la parte, ¿no?, de qué hemos hecho y qué hemos hecho mal. La parte de la investigación o de las inversiones en investigación es fundamental, ¿no? La rapidez con la que se han llevado las vacunas al mercado ha sido gracias a las ingentes cantidades de dinero público que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Es muy difícil dar cifras consolidadas, ¿no?, porque también aquí hay una falta de trazabilidad y de transparencia importante, ¿no? Pero por apuntar algunas que seguramente están desactualizadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un dato que ofrecía, actualizado a julio del 2021, el Geneva Institute, que es una institución bastante muy solvente, hablaba de que solo en cantidades directas a I+D de vacunas de COVID se habían aportado 6.600 millones de dólares. Solo es una parte pequeña, ¿no?, de la porción. Seguramente hay más, por supuesto que hay más cantidades de dinero, pero que no están trazadas, no están contabilizadas. Otro caso, por ejemplo, ¿no?, que nos ilustra el gran esfuerzo público que se ha venido haciendo. El caso de la vacuna AstraZeneca, el 75% de la inversión ha sido pública, tanto por parte del Reino Unido como de la Unión Europea. O, por ejemplo, también otro dato, en compras avanzadas de vacunas, que ha sido una de las políticas principales que han hecho los países, se han gastado globalmente casi 90.000 millones. Y en el caso de la Unión Europea, un dato también del mismo centro, del Geneva Institute, de julio del 2021, se hablaba de que la Unión Europea había gastado en compras avanzadas 22.500 millones de euros. Esta cifra, a día de hoy, es superior. No les puedo dar el dato, pero se han venido haciendo nuevos contratos, ¿no? Pero sí nos da una idea del volumen tan inmenso, ¿no?
acuerdos de compra avanzada que han servido para financiar el esfuerzo de desarrollo, de investigación, desarrollo y producción de las empresas, ¿no? Y minimizar los riesgos y asegurar un volumen de compras si las vacunas eran exitosas, ¿no? Por tanto, y luego lo veremos, algo tenía que decir la Unión Europea y todos los países que han financiado, ¿no?, el que las vacunas lleguen a desarrollarse y a comercializarse. También sobre la inversión pública, en el caso de España, y de nuevo la dificultad para ofrecer datos consolidados está ahí. España comprometió 85 millones de euros para CEPI, que es una institución, una iniciativa internacional que en el caso de la COVID, de las vacunas de la COVID, ha sido muy importante para impulsar la investigación y desarrollo, 85 millones. Luego, por ejemplo, datos del CEDETI nos apuntan que a unas 6 o 7 empresas españolas se han invertido unos 7 millones, algo más de 7 millones de euros, o entre las que incluye, por ejemplo, el caso de IPRA, ¿no?, que está muy en boga, porque está muy avanzada en los ensayos clínicos, ¿no? En este caso, esta empresa ha recibido, por los datos que están disponibles, 9 millones de la Unión Europea y 3 millones del Gobierno español, ¿no? Y luego, otro dato que tiene que ver con el dinero gastado por parte de España, del Gobierno, en vacunas. En el 2021 se han invertido 1.200 millones para la compra de vacunas. Son algunos datos, perdonen que no estén muchos de ellos actualizados ni consolidados, porque la falta, insisto, y eso es importante, la falta de transparencia y de trazabilidad de todas las inversiones es manifiesta. Bueno, ¿cómo se han ido sucediendo los hechos, ¿no?, que ha ido pasando? En abril del 2020, varios gobiernos, entre ellos la Unión Europea también y la OMS, hicieron un esfuerzo conjunto por tratar de crear iniciativas que pudieran acelerar el desarrollo de vacunas, diagnósticos, medicamentos para la COVID y, de alguna manera, también asegurar su acceso equitativo, ¿no? Y se creó lo que se vino a llamar el ACTA, que en inglés, bueno, en español sería el acceso, acceso a tecnologías para la COVID, no, perdón, acelerador para el acceso de tecnologías de COVID. Y en mayo, también de este mismo año, la Comisión Europea hace una reunión con sus países miembros y se logra movilizar 16.000 millones de euros para esta iniciativa ACTA, ¿no?, que tiene, no sé si ustedes saben, diferentes patas: pata de diagnóstico, pata de vacunas, pata de sistemas de salud y pata de medicamentos, ¿no?, y tratamientos. Una de las partes más importantes de ACTA fue COVAX, que es el que se encarga directamente de las vacunas, ¿no?, tanto de acelerar, apoyar su investigación y desarrollo, como luego gestionar las compras y la distribución. En este caso, el objetivo de COVAX era asegurar o distribuir 2.000 millones de vacunas para los países de bajos y medios ingresos, pero a la vez también la idea de COVAX era servir como una plataforma preferente para la compra, la adquisición de vacunas de todos los países, ¿no? Es decir, utilizar esta capacidad de compra y utilizar este mecanismo para hacer un reparto equitativo de las mismas, puesto que ya se adelantaba, o se preveía, mejor dicho, que la demanda iba a ser muy superior a la oferta, ¿no? Y la norma era que el 20% de las necesidades nacionales de las vacunas estarían cubiertas por este mecanismo. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que los países ricos tomaron fundamentalmente la vía de acuerdos bilaterales o bien a través de la Unión Europea, y COVAX fue quedando como un instrumento marginal, únicamente destinado para apoyar a los países pobres, pero además también infrafinanciado, ¿no? Y que a día de hoy no ha logrado
los objetivos que se había propuesto, ¿no? Hablaba yo de que eran 2.000 millones los que se habían planteado como dosis de vacunas para el 2021 y a día de hoy se han distribuido 100 millones en los países elegibles. Y en cualquier caso, este objetivo de cubrir el 20% de las necesidades de vacunación de los países pobres ya de por sí era insuficiente, porque lo trágico es que COVAX ha sido de las pocas vías que los países pobres han tenido para la compra de vacunas, ¿no? Es verdad que se ha creado alguna otra iniciativa a nivel de la Unión Africana, pero las compañías farmacéuticas han priorizado la venta a los países ricos porque podían venderlas a precios más elevados, ¿no? Bien, también en el 2020, allá por el mes de junio, la Comisión Europea propuso a los Estados miembros crear un mecanismo de compra conjunta para la compra de vacunas. Esto, si miramos, ¿no?, puertas adentro, ha sido más o menos exitoso porque se ha logrado que el 70% de la población esté vacunada, pero el proceso ha sido, yo diría que bastante deficiente por muchas razones, ¿no? Recuerdo que las cifras, ¿no?, de compra avanzada han sido muy importantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, como decía antes, hemos financiado, no únicamente hemos comprado las vacunas a precios importantes a los que me referiré ahora, sino que también hemos financiado su desarrollo, su investigación, hemos minimizado el riesgo que han asumido las compañías, pero esto ha sido con un cheque en blanco. Los acuerdos de compra avanzada, no ha habido ningún tipo de condicionamiento por parte de la Unión Europea para fijar un precio, o sea, fijar un precio consensuado, fijar un precio que tuviera en cuenta los costes reales de producción y desarrollo y las inversiones previas hechas por la Unión Europea. Por otra parte, no ha habido ningún tipo de condicionalidad en cuanto a cómo debería ser, por ejemplo, la gestión de la propiedad intelectual o de las licencias. Ha dado simplemente un cheque en blanco, ¿no?, a las compañías y, bueno, han sido de sobra conocido todos los escándalos que ha habido, bueno, pues con los contratos con AstraZeneca o toda la falta de transparencia absoluta con los contratos, ¿no? Algo que no nos parece propio, ¿no?, para cualquier tipo de proceso de licitación pública, por ejemplo, en nuestro país, pero que en este caso hemos asumido como algo normal, ¿no? Digo no, pero que han asumido en el caso de la Unión Europea, ¿no?, de la Comisión. Ni siquiera hemos podido conocer los precios de las vacunas de forma transparente y ha sido gracias a filtraciones, por ejemplo, de parlamentarios, ¿no?, parlamentarias. Y lo que hemos venido conociendo es que las empresas eximían cualquier tipo de responsabilidad, incluso, ¿no?, a la hora de haber efectos secundarios o tener que hacer cualquier tipo de licitación por ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso había contratos que luego se ha conocido en los que se impedía a los países donar dosis sobrantes a países en desarrollo. Es decir, la Unión Europea ha asumido, ¿no?, unas condiciones leoninas y en absoluto éticas por parte de las compañías, a pesar de haber financiado gran parte del desarrollo de estas vacunas. Los precios. Aquí me quería referir únicamente a dos cuestiones, ¿no? Seguramente los tengan en la cabeza, ¿no? A través de las filtraciones pues hablaban de que los precios que estaba pagando la Unión Europea rondaban, por ejemplo, en el caso de Moderna, los 18 euros por dosis, o en Pfizer y en BioNTech los 12 euros, ¿no? Aquí lo resaltable es que investigaciones, por ejemplo, de investigadores del Imperial College de Londres apuntan a que el coste de producción de estas vacunas, de estos casos en concreto, de Pfizer y Moderna, están entre un euro y 2 euros respectivamente, ¿no? Y estamos pagando unos sobrecostes importantes, ¿no? Y luego, por otra parte, también tener en cuenta que estos precios, ¿no?, que hemos venido pagando, que pueden resultar, ¿no?, para algunos actores relativamente bajos o ventajosos,
es una circunstancia que va a cambiar. Hace poco tiempo también los presidentes de estas compañías, por ejemplo de AstraZeneca y de Janssen, ya anunciaban que ellos daban por terminada la pandemia y que a partir de 2023 iban a cobrar otros precios más sustanciosos y a precio de mercado y no de pandemia, ¿no? Por tanto, el precio de las vacunas y, por extensión, del resto de tecnologías que están surgiendo y que van a surgir, van a ser un problema. Ya lo eran, porque hablábamos también de un volumen de vacunas importante, ¿no? Y sobre todo de unos precios que nada tienen que ver con los costes reales de investigación y desarrollo de las inversiones, ¿no? Pero creo que es importante que fijemos la atención en lo que va a suponer estos productos para el medio plazo y el largo plazo para las arcas públicas, ¿no? A nivel global y en el caso de España. Bien, querría un poco entrar en qué tendríamos que haber hecho, qué podemos hacer, ¿no? Qué cambio de rumbo es necesario. Desde el principio, básicamente, de la pandemia, y por referirme a alguna fecha, ¿no? O, por ejemplo, antes de mayo del 2020, que es cuando se ponen en marcha todas estas iniciativas de las que yo me refería, muchos actores veníamos alertando de que las cosas tendrían que hacerse de otra manera, ¿no? Toda este esfuerzo de cooperación global, de aunar esfuerzos de inversión, de coordinación, tendrían que haber venido acompañados de algo tan claro como sentar las bases regulatorias y, sobre todo, relaciones con propiedad intelectual para que las vacunas resultantes de este esfuerzo público fueran bienes públicos globales. Es decir, no deberíamos haber dejado en manos de las compañías farmacéuticas el desarrollo de estas vacunas sin ningún tipo de condición y que operaran el mercado como estamos acostumbradas, ¿no? Ese esfuerzo coordinado por parte de todos los países tenía que haber venido acompañado de una manera diferente de hacer las cosas, en el que todos los países tendrían acceso de manera equitativa en función de su población a las vacunas, en el que el precio estuviera fijado de antemano para todas las vacunas en función de los costes reales, un margen de beneficio razonable para las compañías y, por supuesto, teniendo en cuenta todo el esfuerzo público, ¿no? Esto podría haberse hecho, pero no se hizo, ¿no? Entonces nos encontramos en la situación en la que venía comentando anteriormente y algo tenemos que hacer. En primer lugar, y aún estamos a tiempo, se trata de que lo importante es que los países dentro de la Organización Mundial del Comercio acuerden una exención temporal a las patentes, no únicamente de las vacunas de COVID, sino de todas las tecnologías sanitarias relacionadas con la pandemia. Esto es algo que lleva sobre la mesa demasiados meses, más de un año, y que, afortunadamente el Gobierno español ha apoyado, es uno de los países que ha sido claro en esta cuestión, lo sigue siendo. Le hemos venido pidiendo también al Gobierno que fuera todavía más activo, ¿no?, para tratar de convencer a la Unión Europea y a Alemania, que son los principales obstáculos en que esto salga hacia adelante, pero es posible que en las próximas semanas pueda alcanzarse algún acuerdo. Esto es fundamental y muchas veces seguramente oirán a personas del sector farmacéutico de que no es necesaria esta medida, puesto que la capacidad de producción de la industria farmacéutica, ¿no?, es suficiente. Sin embargo, todavía no están a disposición, ¿no?, del mercado las dosis suficientes. Necesitamos ampliar la capacidad de producción de vacunas y desde hace muchos meses hay empresas preparadas para producirlas en diferentes partes del planeta, pero que no han podido hacerlo fundamentalmente porque la propiedad intelectual ha sido un freno. Necesitamos desatascar este problema con esta exención temporal de las patentes, pero también, porque como decía antes, van a venir nuevas vacunas, van a venir nuevos medicamentos. Hay medicamentos ahora que tienen precios elevados y que necesitamos, ¿no?, que estén disponibles en todos los lugares del planeta a precios asequibles. Por otra parte, es fundamental el
compartir el conocimiento y hacer un traspaso, una transferencia de tecnología en abierto para que haya más productores de vacunas, ¿no? En mayo también de este año, el mencionado de 2020, la OMS puso en marcha CITAP, por sus siglas en inglés, que es un pool de patentes, propiedad intelectual para tecnologías COVID, con la intención de que todos los centros de investigación, empresas y otros actores pusieran a disposición de todo el mundo los conocimientos necesarios para poder producir como un bien público pues, vacunas y medicamentos. Hasta ahora, digamos, ha sido no muy exitoso, pero sí creo que es muy importante mencionar que España ha hecho una gran apuesta por este mecanismo y seguramente ustedes sepan que hace un par de meses, si no me equivoco por las fechas, España ofreció la primera tecnología que se ha ofrecido a CITAP y que ha sido un test de anticuerpos para la COVID desarrollado por el CSIC, en una licencia no exclusiva para todos los países. Esto significa que cualquier compañía de cualquier país del mundo puede producir este test diagnóstico, ¿no? Lo que nos gustaría es que otras tecnologías sanitarias, que el CSIC, otros centros de investigación u otros actores privados con fondos públicos que están desarrollando tecnologías para COVID sean depositadas en este instrumento. Por otra parte, cosas que teníamos que haber hecho y que aún todavía podemos hacer, tiene que ver con las inversiones públicas que España, por ejemplo, está dando, y eso es por extensión, ocurre con otros países, tanto para la Unión Europea también. Es necesario que cuando hay un contrato de financiación por parte, por ejemplo, del CEDETI o el Carlos III, ¿no? En el caso de España, los contratos de financiación vayan acompañados de condiciones en cuanto a precios máximos, en cuanto a que la forma por defecto de transferir la tecnología sea con licencias no exclusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es posible hacerlo en el momento en el que se acuerdan las condiciones del contrato y no se ha hecho en ninguno de los casos. Y creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa. Hablábamos antes de IPRA, ¿no? Que conozcamos, no hay ningún tipo de condición en el acuerdo de financiación, pero ocurre lo mismo con el resto de los contratos de subvenciones que tanto el Carlos III como el CEDETI ha hecho con diferentes instituciones, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, qué va a pasar con las vacunas españolas que están ahora mismo, ¿no? en una fase de desarrollo mayor, si son exitosas, ¿no? Se van a transferir a una compañía en exclusiva donde se va a poner el precio que se quiera, donde además luego no vamos a tener que pagar cantidades ingentes de dinero por esas vacunas cuando las hemos pagado por entero. Todas estas preguntas son las que necesitamos hacernos, ¿no? Y las que necesitamos cambiar, ¿no? Porque estamos ahora a tiempo para ello. Las compras avanzadas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, van a continuar. Es el momento de que, de nuevo, se cambie la manera de hacer las cosas. Uno, en cuanto a la transparencia. Tienen que ser totalmente transparentes cuáles son las condiciones de los contratos, incluidos precios y otras cuestiones que son vitales para hacer una rendición de cuentas y un ejercicio de transparencia y buen gobierno. Y necesitamos, de nuevo, también, que esto que estaba diciendo, de incorporar condiciones y una fijación de precio justa sean incorporadas, ¿no? Las inversiones que la Unión Europea está haciendo de diferentes maneras, a través de ERA, a través de Horizonte 2020 y otros instrumentos financieros, son muy importantes y tenemos la capacidad para negociar estas cláusulas de los contratos. Y luego, ya para terminar, y que va más allá del caso de las vacunas COVID y de COVID en general, necesitamos cambiar la manera en que se fija el precio de los medicamentos. En un informe que les llegarán a ustedes, señorías, en breve, y que hacíamos público desde la campaña No es Sano hace apenas unas semanas,
alertábamos de que el gasto farmacéutico hospitalario en nuestro país ha crecido de una manera exponencial en los últimos años, un 53% desde el 2014 al 2020. Hay fármacos en nuestro país que cuestan 1 millón de euros, 2 millones de euros, 300.000. Esto es insostenible, ¿no? Necesitamos que la forma en que se fijan los precios de los medicamentos cambie por completo, ¿no? Y que esté basado, como venían diciendo anteriormente, en los costes de investigación, costes reales. Para eso necesitamos transparencia y trazabilidad de todos los aportes públicos y privados cuando un medicamento se desarrolla o se autoriza. Costes de investigación, costes de producción, costes de comercialización, inversiones públicas incorporadas, más un beneficio razonable, ¿no? Es lo que se viene a llamar un modelo cost-plus. Y, bueno, espero que si finalmente hay una revisión de la ley del medicamento en esta legislatura, estas cuestiones que estaba comentando, bueno, pues sobre el precio, pero más allá, sean incorporadas. Y ya para terminar, bueno, insistir en que queda todavía pandemia por delante. El sector público, los estados, España, siguen haciendo compras, siguen haciendo inversiones públicas, ¿no? La ciencia va a continuar y tenemos la capacidad de hacer las cosas de una manera diferente. Todo esto que estoy diciendo no únicamente lo digo yo, está recogido en millones, ¿no?, de dictámenes o acuerdos o resoluciones de la Comisión, del Parlamento, de informes de Naciones Unidas, de la OMS. Y, bueno, necesitamos que, al menos en una pandemia como la que tenemos en el mundo, bueno, sea la oportunidad para cambiar las cosas. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de los portavoces. En primer lugar, por el Grupo Plural Más País, tiene la palabra la señora Inés Abanés.